San Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Después está escrito en San Juan 13:10. Vamos a buscar San Juan 15:3. Versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora vamos a ver el capítulo 13, 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Son los versículos para los salvos. No entiendo por qué el Señor los dijo a los discípulos que todavía no eran salvos. Le pido explicación. En el tiempo de Jesús, Jesús dijo, Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Este hombre recibió la salvación o no? La recibió. Jesús dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. En este momento su salvación le fue dada. También, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, yo soy Él, le permitió la salvación, ¿sí? Había los malhechores crucificados al lado de Jesús, y el Señor le dijo a uno de ellos, hoy estarás conmigo en el paraíso, le prometió su salvación. En el tiempo de Antiguo Testamento, al confirmar Padre Dios la salvación de uno, su salvación fue confirmada. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Para Abraham, Dios le confirmó su salvación en el capítulo 15 de Génesis. En la época del Antiguo Testamento, si Padre Dios promete la salvación se cumple. En el tiempo de Jesús en este mundo, Él confirmaba la salvación de las personas. A la mujer capturada en el acto de adulterio, Jesús le dijo, ni te condeno, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir que no la condena? Significa, yo encargaré tu pecado, voy a ser condenado en lugar de ti. Dijo que se hiciera cargo de ella. La salvación le fue dada. Después de la muerte y resurrección de Jesús, empezó el tiempo de Espíritu Santo. Al entrar el Espíritu Santo a uno, él va a ser salvo. Entonces, la prueba de su salvación depende del Espíritu Santo que entró en su espíritu al aceptar el perdón de pecados, ¿sí? En el tiempo de Jesús, uno podía ser salvo con la palabra de Jesús. Y Jesús prometió la salvación a todos sus discípulos, excepto Judas Iscariote, suponiendo que ellos iban a recibir la salvación. Es decir, que Jesús aprobó la salvación de los 11 discípulos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo les llegó porque ellos creyeron firmemente. Por eso Jesús aprobó la fe de ellos. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús lo dijo a sus 11 discípulos, suponiendo la salvación de ellos. Ustedes están limpios. Lo dijo suponiendo sus salvaciones, excepto Judas Iscariote, porque Judas no lo creyó. Busquemos la Biblia, San Juan 6. San Juan, capítulo 6, versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En el capítulo 6 de San Juan, Jesús alimentó a 5,000 personas. Muchos recibieron pan para comer. Pero aun viendo el milagro de Jesús, muchos no lo creyeron. Uno de ellos era Judas Iscariote. Por eso Jesús dijo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Judas Iscariote no creyó en Jesús. En la última cena, cuando Jesús dijo que uno de ellos iba a entregarlo, otro discípulo le preguntaron preocupándose, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Solo Judas le preguntó, ¿soy yo, maestro? Está escrito en San Mateo. Hasta el fin lo llamó Jesús maestro. Significa que no lo creyó nunca. Los 11 discípulos lo creyeron. Ellos creyeron, por eso el Señor les prometió la salvación. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Jesús aprobó sus salvaciones. Ellos tenían fe en el Señor. Por eso, el día de Pentecostés les mandó el Espíritu Santo después de morir y resucitar. Es porque su fe era verdadera. En el tiempo de Jesús, una vez que Jesús dijo, Hijo, tu fe te ha salvado, aunque el hombre hubiera muerto antes de la resurrección de Jesús, él podía ir al cielo. El Señor le aprobó su salvación. También, antes de que Jesús resucitó, un malhechor que fue crucificado al lado de él murió con las piernas quebrantadas, pero fue al cielo, ¿sí? Murió antes de la resurrección de Jesús, pero fue al paraíso. Todos los que se aceptaron por Jesús en su tiempo fueron al cielo, aunque hubieran muerto antes de haber ocurrido la resurrección de Jesús. Entonces, estos versículos fueron dichos a los discípulos que no eran salvos con la condición previa de que ellos iban a recibir la salvación. Aunque ellos se equivocaron, tenían fe. Jesús dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, Pedro tenía fe. Hombres de poca fe quiere decir que tienen fe. Pero Judas Iscariote no tenía fe. Desde el principio no creyó, por eso fue perdido.